Vale, empezamos desde el principio. ¿Qué te llevó a los 17 años a decir, quiero ser militar, me voy a una escuela en Panamá? Bueno, eso fue una decisión muy interesante que hablé con mi padre. Y era como, o decides hacer eso que estás haciendo, o vas a parar en el cementerio, o vas a parar en una tumba, o vas a parar en la cárcel, o vas a parar en el hospital. Y a mí me gustaba la aventura, bueno, aún me gusta. Entonces, creo que esa oportunidad que se dio, la aproveché, sin medir las consecuencias, obviamente. Sí les puedo asegurar que el entrenamiento militar es muy bonito, es algo que todas las personas debiéramos de llevar porque te enseña mucho a lidiar con el ego, a ir al máximo, a esforzarse al máximo, a salir fuera de su zona de confort, te enseña disciplina y otras cosas que son importantes para nuestra vida. El problema de todo esto, de la parte militar, es que en algún momento se te reverse, en algún momento se te viene encima cuando tengas que ir a misión, cuando tengas que ir a hacer operaciones, cuando tengas que enfrentarte y darte cuenta que todo lo que aprendiste lo tienes que utilizar contra otro ser humano, con las mismas necesidades, con los mismos pensamientos que los tuyos, con padres, hijos, hermanos, con seres queridos, que nada más tal vez inclusive eso lo peor de los conflictos militares, cualquiera que sea, sin entrar mucho a fondo de lo que vaya, lo peor de estas cuestiones es que hay un bando y otro bando, y en ese bando hay de todo, hay gente buena, hay gente mala, hay gente con valores y hay gente sin valores. Y tú en el otro bando te encuentras también gente con valores, gente sin valores, compañeros malos. Y el problema es cuando te toque enfrentarte con el otro bando y de repente te toque combatir con una persona que tiene los valores y los principios que tú tienes. Una persona con buenos sentimientos, con hermanos o con hijos o con padres y que simplemente está ahí por las circunstancias. Y que saber que en esa realidad, en quién tiene la razón, si es tu bando o el otro bando, no se sabe. Entonces, es ahí lo difícil de la parte militar, tener que lidiar con esa parte. Efectivamente, tú cuando trabajas para un ejército te llevan a misiones y tú no decides cuál es el bando positivo, cuál es el negativo. Tú estás en uno y tienes que hacer lo que mande ese. Vale, empezamos por el principio de esta historia porque has dicho que la parte del aprendizaje militar, bueno, pues del entrenamiento que crees que es interesante para todo el mundo. Esto, por ejemplo, en España hace unos años estaba la mili obligatoria, lo tenía que hacer todo el mundo, independientemente o no de que hubiera guerras, no. Todas las personas, es que todos los hombres, perdona, solo los hombres, tenían que hacer entrenamiento militar obligatorio, ¿vale? Mi padre lo hizo, los padres de muchos de los que nos están escuchando aquí ahora mismo lo habrán hecho y luego lo quitaron. Dices que es interesante, ¿vale? ¿Puedes contarnos en qué consistía el entrenamiento militar? ¿Cómo eran vuestras rutinas? ¿Qué teníais que hacer durante ese entrenamiento? Claro, habían varios programas. El primer programa que hacíamos era la parte física, entonces era llevar el cuerpo al límite. Corríamos en la playa, podíamos correr hasta 20 kilómetros en la playa, luego pasar un proceso de entrenamiento como las pechadas, abdominales, dominadas, fondo. Luego hacíamos rutas de correr sobre llantas, brincar paredes. A veces terminábamos en el salón de entrenamiento y comenzábamos la parte de teoría. Entonces era como que estaba solamente el instructor y te dejaban ahí hablando el instructor con una voz melodiosa hasta que cayeras a dormir. Entonces, cuando te estabas durmiendo, te ponían a hacer ejercicio otra vez. O te tiraban un lacrimógeno para despertarte y ver cómo reaccionabas. ¿Eso es en serio? Entrenamiento. Sí, 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 claro. No, no, era en serio, más de una Uf. vez. Y bueno, mi instructor, que era israelí, era una persona muy interesante. Entonces, digamos, te ibas a dar una ducha. Obviamente que las duchas no tenían pared, eran abiertas. Dejaba la ropa ahí y el instructor te la escondía. Entonces, o te agarraba con una varilla de bambú mientras se estaba bañando, poniendo jabón por la espalda para decirte que siempre tenías que estar alerta. Te hacía ese tipo de cosas. Para mí la parte física no era tan difícil porque yo entrenaba mucho. Mi hermano fue instructor de artes marciales y era su conejillo de India cuando tenía 10 años, entonces entrenaba muchísimo. La parte física no era lo desgastante, para mí lo desgastante era la parte teórica y llevar ese ritmo de parar y de repente estar en una clase recibiendo una instrucción, comenzabas a hacer visco, comenzabas a caer, y de repente te mandaban a hacer ejercicios, otra era casi imposible a veces mantenerse despierto. Porque en las partes Eh, teóricas,
¿Qué se enseña? ¿Qué es, por ejemplo, un temario? ¿De qué puede ser? Puede ser desde cartografía, operaciones, planes de inteligencia, puede ser una clase sobre municiones, sobre armamento, en fin, dependiendo muchísimo el programa que ibas llevando a cada segmento del entrenamiento. Entonces, por ejemplo, el entrenamiento básico llevaba mucho sobre la nomenclatura de las armas, diferentes tipos de armas. Llevaba mucho sobre diferentes tácticas de operaciones. En sí, la teoría es súper aburrida. Lo interesante era ponerlo a la práctica. Para ponerlo a la práctica era mucho más divertido. La parte de cartografía también, poder leer un mapa en la escala 1:50.000 y poder interpretarlo y poder tener la cuestión esta de sacar un azimut, un retroazimut, poder ubicarte. Esa parte del entrenamiento. Después había una parte, obviamente, que como era muy general, teníamos entrenamiento también sobre diferentes tipos de municiones y teníamos entrenamiento sobre planes de emboscada, contraemboscada y toda esa historia. Y bueno, supongo que, por ejemplo, a disparar. Que yo, claro, me imagino a los militares entrenando y me imagino sobre todo, pues eso, ejercicios y armas. ¿Es habitual en un periodo de entrenamiento el estar haciendo prácticas de tiro, por ejemplo, a diario o algo así? ¿O eso es algo que me estoy imaginando yo? No. Sí, en algunos lugares, por ejemplo, en Costa Rica, la munición, como no es un país militar, la munición es escasa, entonces no los ponen a tirar tanto, pero en estos lugares donde yo estaba, sí, claro, practicaba muchísimo el tiro. Y practicábamos, aparte de eso, diferentes municiones, desde 5.56, 3,5, 35 milímetros, 90 milímetros, o sea, practicábamos muchísimo. Aprendíamos a manejar diferentes tipos de armas, desde una mini Uzi hasta una M60, ¿verdad? O hasta armamento como los PCG o como las bazucas que en aquel tiempo todavía se podían usar, o por lo menos aprendíamos un poco porque todavía quedaba algún residuo en la Guerra Fría de las bazucas y morteros de lado, toda esa parte sí la veíamos muchísimo. A veces era muy general, a veces veíamos, por ejemplo, qué sé yo, detonaciones, minas, y lo veíamos muy general, que si vos me preguntas ahorita, ¿puedes desarmar y armar una mina? No me voy a acordar, pero ya lo que eran armas que usábamos constantemente, que eran el diario vivir de nosotros, y aprendíamos muchísimo, y casi que lo aprendía uno por reflejo, porque lo repetía, se ponía a armarla, desarmarla, te ponían a disparar a 100 metros, a 200 metros, a 150 metros, te ponían con arma corta, disparar a 10 metros, a 20 metros, a 30 metros, era muy constante el entrenamiento con eso. Luego te hacían disparar de diferentes maneras, de pie, acostado, con rodillas en el suelo, en movimiento. Esa parte es divertida, Kike. Seguro que si lo haces te morís de risa, la parte de estar disparando a objetivos muertos, ¿verdad? Obviamente. Sí, yo como dato curioso, disparé una vez solo en mi vida y fue a unas dianas y la verdad es que es divertido, o sea, es una experiencia divertida. Claro, luego te imaginas para qué sirven esas armas y entonces ya no. Y entonces tenía como esa doble moral de mira lo que tengo entre mis manos, que con esto la puedo liar pardísima, pero por otro lado apuntar a una diana y disparar es divertido. O sea, me puedo imaginar que el entrenamiento militar, como entrenamiento de practicar el cuerpo, la disciplina, ese tipo de cosas, tiene que ser incluso divertido. Yo no llevaría muy bien la disciplina. Eso de que me venga, por ejemplo, el formador y me diga en la ducha que me esté rascando la espalda o que te levanten a las 4 de la mañana con un gas lacrimógeno, ya no sé si me gustaría tanto. No, si lo ves desde el punto de vista divertido como adolescente que tenía el chiquillo de 17 años, era una cagada de risa, perdón la palabra. No, Te se morías de puede hablar risa. libremente aquí, no te preocupes. Bueno, entonces te morías de risa y era divertido. Me encantaba ver mis compañeros subiendo, llorando. Claro, te digo, yo era muy pequeño, súper ágil, entonces a mí tiraba una bomba y era el primero que salía corriendo. No había nadie que me ganara a mí saltando. Pasaba por la ventana, por un estrecho de 1 metro, lo pasaba como Superman. Era muy, muy ágil y muy rápido. Entonces, lo que hacía después, bueno, ya me conoces, me moría de risa afuera, cuando caía afuera me moría de risa, ¿verdad? Porque era como que a veces sí era jodido porque entonces te cerraban todas las puertas y tenías que buscar la ventana o la única puerta que había abierta. O cuando era peor, que si nos hacían a veces era que nos cerraban todo y si ahí no había escape, ¿verdad? No había manera de escapar. Pero bueno, yo siempre me las ingeniaba para ser el menos afectado. Y luego lo contabas como anécdota de que el otro se orinó, que el otro lloraba como un niño y todas esas anécdotas te estallabas de risa. ¿Cuánto tiempo duró la formación antes de realmente ir a una misión? La formación fueron 6 meses básicos.
y luego comenzamos a llevar entrenamiento y operación, entrenamiento y operación. Pero los 6 meses básicos, que eran 4 semanas de filtro, y que era para un entrenamiento básico para ver si aguantabas el siguiente entrenamiento, luego hacíamos por semanas, y iba haciéndose más fuerte, así iban filtrando. En el entrenamiento que yo tuve eran 250 soldados, y terminamos al filo de los 6 meses, 12. Vaya filtro, ¿no? De 250 Sí, a 12. a 12. ¿Recuerdas, supongo que sí, el primer día de decir, vale, esto ya no es un entrenamiento, ahora mismo, o sea, porque tú cuando te metiste fue principalmente por trabajo, por decir, vale, yo voy a tener un sueldo aquí, una manera de vivir, una manera de viajar, pero hubo un momento de shock de decir, esto va más allá del simple entrenamiento, ahora mismo estoy aquí de verdad en acción. ¿Tienes ese primer recuerdo, digamos? Cuando entré en acción, dices. Ajá. Cuando entré en acción, sí, claro, es inolvidable ese momento. Es cuando, a ver, a veces no se plasma ni en las películas, ni aún contándote la historia lo que se siente. Pero creo que es ese sentimiento, lo sentimos todos en ese momento de que vas a entrar en un momento, en una situación difícil, y que eso es real, ¿verdad? Porque cuando estás haciendo ejercicio y cuando entrenas y crees que estás bien preparado para enfrentarte a una situación hostil y juegas de Rambo, así estoy listo, ¿verdad? Y ya aquí cuando llegue y deseas esa acción en la guerra, ¿verdad? Pero cuando llegas al momento en que tienes que enfrentarte a una realidad, ni siquiera en el momento de acción, simplemente solamente yendo en helicóptero y sabiendo que vas a caer ahí abajo, ya hay algo en el ser humano que se activa, y que creo que cada uno se activaría, que sabe que va a haber peligro, y que sabe que ese peligro es real, y que sabe que de ahí puede que salgas vivo o no. Y sí, es una sensación de soledad inmensa, te sientes profundamente solo, te sientes completamente desprotegido, escuchas el palpitar del corazón, está palpitando, se escucha literalmente un vacío en el estómago enorme, y aunque pase de ahí a esa acción, pase en 3 horas o en 2 horas, la sensación continúa. Luego, a través de la disciplina, a través de control mental, y de no pensar en las consecuencias, comienza la acción. Y al momento de comenzar la acción, pues trabajas por tu propio entrenamiento o por tu propia acción. Y no se te olvida, lo obvias ese momento, porque una vez que terminó la acción, que vuelves a estar en un momento de calma, te tiemblan las piernas, te tiemblan los brazos, te echa la miada, otros se cagan, y te das cuenta que bueno, que pasaste una situación difícil. Te comienzas a tocar a ver si tienes algo, si me pasó algo, si ocurrió algo, porque no te das ni cuenta. La adrenalina se sube tanto que no te das cuenta qué pasó. Entonces, cuando vuelves a bajar, te das cuenta. Es una sensación muy aterradora, diría. Vale, sin meternos en temas de qué misión, qué país, qué nada, ¿vale? Ya hemos comentado por no sé decir esta palabra, bueno, por respeto, por secreto, por lo que sea, porque es confidencial, ¿vale? Tampoco vamos a meternos a hablar de las operaciones de X país en X sitios, pero tú, cuando a ti te mandan a un sitio, a mí me contaste, por ejemplo, algunas misiones que has tenido que tú no sabías realmente lo que estabas haciendo, ¿no? Que a ti no te explican todo. A ti te dicen, ve aquí, date un paseo por aquí y puede que pase esto, por ejemplo, ¿no? Que una misión puede ser eso, que a ti te mandan a un lugar y tú no sabes realmente a qué, ¿verdad? Correcto. Sí, por ejemplo, en una misión, a ti te describen el campo. El campo, bueno, es desierto, es jungla, eso. Entonces te preparas tu equipo para el campo. Te preparas el equipo adecuado para el entorno donde vas a estar. Pero nunca te dicen qué vas a hacer concretamente. O ¿Ni sea, qué te país, ponen por ejemplo? objetivos, ni qué país, ni nada. O sea, te ponen objetivo, digamos, por ejemplo, te dicen, mira, tienes que ir hoy te dejan allá y te dicen, vas a estar en este paralelo, bajo esta ubicación. Si en el camino viene un coche azul con número de identificación tal, tienes que pararlo, tienes que detener, tienes que disparar, o nada más, te dicen eso. El por qué, cuándo, qué tienes que hacer, por qué, quién es esa persona o quién es ese vehículo, nada, no te explican nada. Y muchas veces es que te ponen en un lugar, y cuando estás justo en ese lugar te dicen, una vez que estás en el lugar, bueno, listo, la operación es tal. Entonces, y te lo describen concretamente. O sea, objetivo, bueno, reconocimiento. Es un tipo que tiene estas características, barba larga, te ponen una foto, te dicen, ese objetivo. Si lo ves llegar a ese lugar donde estás, avisa. Y luego te llega una orden y te dice, bueno, ese tipo hay que eliminarlo, hay que secuestrarlo, por decirte algo. O sea, es una variedad enorme de operaciones, pero para ponerlo concretamente así, es así. A veces son operaciones donde te dicen, tenés que ir a tal lugar, hacer un patrullaje de tal lugar a tal lugar, y listo. Vas ahí, si te encuentras a alguien, identifíquese, identifíquelo, y si es X, tienes que eliminarlo, por ejemplo.
por poner situaciones extremas.